Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Salvia, soy el director general de CADAL. Esta es el nuevo encuentro de la conferencia, una nueva jornada de la conferencia en recuerdo de las víctimas del totalitarismo, una actividad que hacemos junto con la Fundación Konrad Adenauer, y es una actividad que todos los años está dedicada a la memoria en derechos humanos y a la solidaridad democrática internacional. El domingo pasado presentamos un libro sobre Mirada Horáková, una jurista, activista feminista, periodista y política checa, que bueno, fue víctima del nazismo y el comunismo, en un libro del historiador Ricardo López Gotti, que comentaron Pamela Malewicz y el colega de Cuba, Armando Chaguaceda. Y hoy continuamos en esta jornada que así como la anterior estuvo dedicada más a la memoria en derechos humanos, la de hoy está dedicada más a la solidaridad democrática internacional en nuestra región, en América Latina, y para eso vamos a analizar 5 situaciones de derechos humanos. La de Cuba, que es una dictadura la más prolongada de nuestra región. Yo le sumo a los 61 años de la revolución y del régimen de partido único del Partido Comunista de Cuba los 7 años de Batista. Llevan 68 años viviendo en dictaduras, sin libertades civiles y políticas. El caso de Venezuela, el ejemplo de cómo un país que era una democracia, que fue tan generosa con los que vivimos en dictadura, una de las 3 democracias cuando toda América Latina estaba asolada por dictaduras, y bueno, cómo una democracia desde adentro se fuera erosionando su institucionalidad democrática, y hoy es una dictadura. Caso similar el de Nicaragua, y después situación como la de Honduras, que primero con un gobierno de un signo político y con otro en los últimos tiempos se fue erosionando su institucionalidad democrática, con unas últimas elecciones que fueron cuestionadas, pero no suficientemente cuestionadas por nuestra región. Y finalmente el caso de Haití, que a sus crisis políticas, sociales, se le suman también, digamos, desastres naturales. Así que bueno, va a ser un placer compartir con nuestros colegas la situación en sus respectivos países. Y bueno, quiero agradecerle, por supuesto, a la Fundación Konrad Adenauer por nuevamente organizar esta actividad, a los 5 expositores que aceptaron esta invitación, a todo el staff de CADAL, y por supuesto a los que nos acompañan en este día desde distintos lugares. Un doble agradecimiento, el agradecimiento por dedicar parte de su tiempo a escuchar la situación de derechos humanos en estos países, y también por su sensibilidad, ¿no? O sea, en CADAL resumimos nuestra misión de promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional en una frase de Václav Havel que decía: sé cuán importante es para una persona saber que allá afuera hay gente a la que no le es indiferente vuestro destino. Y creo que para la gente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras y Haití es un apoyo moral saber que todos nosotros estamos pensando en su situación. Así que bienvenidos a todos, gracias nuevamente, y los dejo con mi colega Nadia Aguado de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos por sumarse a esta propuesta. Gracias a CADAL por acompañarnos siempre. Desde la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, bueno, y en todo el mundo, trabajamos por el fortalecimiento de la democracia. Qué importante es poder tratar los temas de derechos humanos, y CADAL la verdad que es una organización con la que trabajamos muy bien, nos llevamos muy bien, y tenemos propuestas tan interesantes como estas, así que espero que todos lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias a los expositores, me parece un panel interesantísimo, muy rico, y espero que a todos nos sirva para seguir conociendo y apostando por esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Nadia, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias a los expositores que están aquí presentes y a todos ustedes que nos están acompañando en esta reunión. Yo soy Sabrina Ahmedchet, directora académica de CADAL, y estaré en el día de hoy moderando esta mesa sobre la solidaridad democrática internacional en América Latina, los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Haití. Iremos directamente a escuchar a nuestros 5 expositores. Presentará primero Rafael Uzcategui por Venezuela, luego escucharemos a María Teresa Blandón de Nicaragua, a Luz Escobar de Cuba, a Vanessa Sitieser de Honduras y a Ibenik Batar de Haití. Déjenme pedirles que cada uno de ustedes haga una presentación de alrededor de 10 minutos. Cuando estemos alrededor del minuto 8, yo les mandaré un mensaje en privado solamente para alertarlos que quedan 2 minutos, y después abriremos una ronda de comentarios y preguntas para poder dialogar con todos ustedes. Comenzamos entonces con Rafael, como decíamos, déjenme presentarlos, muchos de ustedes seguro lo conocen. Rafael es sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Forma parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra y la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, y colabora como columnista, editor y periodista independiente en diferentes medios de comunicación. Junto al periodista Melanio Escobar realiza un programa de radio llamado Humano Derecho que difunde contenidos relacionados a los derechos humanos. Además, es el autor de varios libros, entre ellos Corazón de Tinta, Venezuela, La Revolución como Espectáculo, disponible en español, inglés y francés, y Educación Anterior, una historia incompleta del punk venezolano. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros conversando esta tarde. Te escuchamos. Gracias, Sabrina, y darte mi agradecimiento por esta invitación, a todos los amigos de CADAL, y por supuesto muy honrado de estar con ustedes en este panel. Me encanta estar con la compañera haitiana, que es una situación que deberíamos todos hacerla mucho más visible, muy complicada, lamentable, y la verdad es que estoy bien a gusto de escuchar su testimonio, así como el resto de mis compañeros, ¿no? Yo voy a hablar sobre la situación de Venezuela. Yo formo parte de una ONG de derechos humanos que se llama PROVEA, que tenemos ya 33 años de trabajo en nuestro país. Y un año después que nos fundamos, comenzamos a hacer un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Fue un informe novedoso en nuestro país porque, bueno, medía los indicadores de avances, retroceso y estancamiento en las políticas públicas en materia de derechos humanos. Y lamentablemente hoy, cuando hemos recientemente difundido nuestro informe correspondiente al año pasado, tengo que decir que hemos registrado los peores indicadores en materia de derechos sociales y de derechos políticos en toda la historia de PROVEA, es decir, en 32 informes anuales que hemos hecho sobre esta situación. En primer lugar, porque los derechos sociales han experimentado un importante retroceso en nuestro país. Nosotros lo hemos calificado, hemos hecho alertas sobre el lamentable aumento de la pobreza, especialmente a partir del año 2013, ¿no? Cuando todos los precios internacionales de la energía, de los productos energéticos que Venezuela exportaba, pues disminuyeron su valor, y eso hizo que el Estado venezolano tuviera menos recursos para pagar sus obligaciones, y eso generó un aumento importante de la pobreza que ha generado esta emergencia humanitaria compleja, como la hemos denominado, que recordemos es una crisis que no es producto de un desastre natural o de un conflicto armado interno, sino de una serie de malas decisiones de naturaleza política. Esta emergencia humanitaria compleja hoy ha generado que más de 4,5 millones de venezolanos, que fue la última cifra del año pasado de ACNUR, hayan tenido que salir de nuestro país en situaciones muy lamentables. Y seguramente ustedes han escuchado que la retórica del gobierno habla que responsabiliza a esta serie de sanciones financieras contra Venezuela, que ya vamos a profundizar sobre eso como responsable de la crisis. Sin embargo, yo quiero solamente, como un ejemplo, hablar sobre la situación de aguda escasez de medicamentos en Venezuela. Decirles que en el año 2012, ¿no? Estaba Hugo Chávez todavía vivo, se importaron medicamentos en Venezuela por 3.410 millones de dólares, ¿no? El Estado venezolano desmanteló la capacidad que teníamos dentro del país para producir fármacos y se privilegió en otros casos por todos los beneficios que eso podría generar la importación de todo,
pero específicamente de fármacos en Venezuela, ¿no? 3.410 millones de dólares. Bueno, un año después, entre los años 2013 y 2016, cuando el desplome de los precios internacionales del petróleo y el gas, bueno, Venezuela tuvo que reducir la importación de medicamentos en un 60%. Estamos hablando entre los años 2013 y 2016, y recordar que las primeras sanciones financieras contra nuestro país se promulgaron en el año 2017. Así que hoy no podríamos decir que los responsables de la escasez de medicamentos en Venezuela es una consecuencia de las sanciones, que es verdad que aumentan las consecuencias de la crisis, de una crisis que ya existía anteriormente, como lo ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Entonces tenemos estos retrocesos importantes en materia de derechos sociales, hoy agudizados por la situación de epidemia, pero también tenemos una situación inédita para los venezolanos, que es la ausencia de democracia. Provea una organización de derechos humanos que trabaja en función de principios, que defendió a Hugo Chávez en su momento cuando sufrió un golpe de Estado en el año 2002, que defendió a Nicolás Maduro cuando era sindicalista. Bueno, en octubre de 2016, nosotros, luego de un proceso de reflexión que duró casi un año, decidimos calificar al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno no democrático, porque en ese momento se anunció que no se iban a realizar elecciones de manera creíble, de manera libre en Venezuela, si Nicolás Maduro no conseguía una fórmula para ganarla siendo minoría. Y esa fórmula, bueno, copiando malas prácticas de Nicaragua, copiando malas prácticas de otras regiones, esa fórmula ya se ha conseguido, y es por eso que hoy se están intentando promover elecciones, porque el gobierno está seguro de ganarla siendo minoría. Entonces, hoy en Venezuela la impunidad es estructural. Tenemos una política de seguridad ciudadana, entre comillas, que son las Fuerzas de Acciones Especiales, que han venido generando graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Hace 15 días se denunciaba que por consecuencia de un operativo de la FAE, 2 comunicadores populares ligados al chavismo de base habían sido asesinados por la FAE. Y además, la situación de discriminación y persecución por razones políticas ataca o victimiza a todos los venezolanos independientemente de su postura ideológica. De hecho, en Provea hemos divulgado un informe donde tenemos 43 casos sistematizados de chavistas perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, chavistas que se siguen identificando a sí mismos con esa identidad política, pero que son críticos con el gobierno y han sufrido una situación de aguda persecución. Quizás los casos más conocidos son los presos políticos Miguel Rodríguez Torres y Raúl Isadía Badué, ¿no? Entonces, sobre el papel de la comunidad internacional, ya pasando a la segunda área de interés de este conversatorio, bueno, pues hay mucha expectativa en Venezuela, porque los venezolanos hemos hecho de todo para poder recuperar la institucionalidad democrática. Hemos protagonizado ciclos importantes de movilización mayoritariamente pacífica en los años 2014, 2017 y 2019. Y hoy se encuentran activados 5 mecanismos internacionales de los organismos universales y regionales de protección sobre nuestro país. Y por supuesto, esto forma parte de lo que nosotros hemos definido como las presiones diplomáticas de los gobiernos para que se permita una transición pacífica, constitucional y política a la democracia en Venezuela. Sin embargo, si bien algunos gobiernos de la región tienen más protagonismo que otros, nosotros hemos resentido, y en esto quiero enfocar mi última parte de mi intervención, hemos resentido que estas presiones, que esta incidencia diplomática internacional no venga de nuestros pares, de otros organismos de la sociedad civil. Cuando Venezuela denunció la Convención Americana en el año 2012, Hugo Chávez todavía estaba vivo, y Venezuela se retiró de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013. Esta fue una decisión que no tuvo mayor costo político de la región, porque inexplicablemente muchas organizaciones internacionales de derechos humanos se abstuvieron de cuestionar esa decisión de Hugo Chávez debido a su afinidad ideológica. Y aquí nosotros hemos introducido una discusión que tiene que ver con la distinción entre lo que es un activista de derechos humanos y un defensor de derechos humanos. Si una persona en la región se está identificando a sí misma como defensora de derechos humanos, está obligada a seguir los principios de no discriminación y universalidad, e independientemente del sitio donde ocurran las violaciones de derechos humanos, tendría que alzar su voz y tenía que condenarlas sin miramiento. Y creemos que lamentablemente hasta el día de hoy siguen habiendo muchos sectores de las organizaciones internacionales que están mirando hacia otro lado por la crisis venezolana, y quizás han comenzado a hacerse preguntas a raíz de la llegada de los migrantes internacionales, de los migrantes en situaciones desesperadas a su país, ¿no? Entonces, yo creo que un apoyo
que nos pudiera dar la comunidad internacional es aumentar los niveles de información sobre el conflicto en Venezuela. Y este es un conflicto que desde hace tiempo dejó de ser un conflicto de clases y tampoco es un conflicto ahora ideológico, porque hay muchos sectores de los llamados chavismos críticos o chavismos disidentes que están hoy incorporados a la lucha por la recuperación por la democracia, y además, como lo han demostrado las movilizaciones del año 2017 y 2019, donde participaron de manera decidida sectores rurales y sectores populares, el descontento sobre el gobierno pues es muchísimo mayor, ¿no? Entonces creemos que un apoyo importante que nos pueden dar es aumentar el conocimiento sobre lo que sucede en la situación venezolana y por supuesto, nosotros no queremos una posición privilegiada sobre la mirada sobre Venezuela, pero que una persona asesinada en protestas en nuestro país no valga menos que un manifestante asesinado en Bogotá o en Santiago de Chile o en Río de Janeiro. Yo creo que toda la situación de retroceso a la libertad democrática tenemos que denunciarlas en conjunto, pero por supuesto no podemos obviar algunas situaciones graves y terribles que están ocurriendo en los diferentes países. Muchísimas gracias y estoy, bueno, encantado de acompañarlos en esta jornada de la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Rafael. Qué cumplimiento estricto del tiempo. Vamos a escuchar ahora a María Teresa. María Teresa es socióloga, es de Nicaragua, es activista feminista. Con 17 años se unió a la Revolución Sandinista y luego al movimiento feminista. Desde entonces lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Nicaragua. Tiene un máster en Género y Perspectiva de Desarrollo en la Universidad de Barcelona, es docente y autora de diversas publicaciones sobre la situación de las mujeres en Nicaragua y Centroamérica. Además, es fundadora y activista del programa feminista La Corriente. María Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros, te escuchamos. Te tenemos silenciada, vamos a desilenciar. Ahí está. Muy bien, perdón. Decía que gracias a Cadal por esta oportunidad que ya es en sí mismo un acto de solidaridad. Justo por lo que decía el colega que me antecedió, porque dar a conocer lo que pasa en nuestros países es el punto de partida en una región y en un mundo convulsionado en donde los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos pues están sometidos a múltiples obstáculos y fuerzas que se oponen. Para entender la crisis de derechos humanos que desde abril del 2018 vive Nicaragua, es necesario entender los antecedentes. Y en los antecedentes ya hay, desde que Daniel Ortega regresó al gobierno, unas claras datos, unas claras evidencias de la intención de establecer una dictadura. Y esta no se construye de un pronto a otro, se va construyendo mediante un proceso. Y en el caso de Nicaragua, el control de todos los poderes del Estado, digamos desde una férrea centralización del poder en manos de una pareja, en realidad de una familia, de la familia Ortega Murillo, pues se fue instalando de manera progresiva a partir del 2007. Pero esto no habría sido posible si los partidos políticos no se hubiesen debilitado como lo hicieron, si no se hubiesen prestado a un pacto con el régimen Ortega Murillo que le permitió llegar al regresar al poder, pero también monopolizar el control de todos los poderes del Estado. Y tampoco habría sido posible sin una alianza entre el gran capital y el régimen Ortega Murillo. Una alianza que por supuesto tenía como núcleo articulador unas lógicas de explotación, de despojo y de ganancias económicas aceleradas para el gran capital.
De hecho, en los tiempos del régimen Ortega Murillo, Nicaragua fue el único país que creció en número de millonarios, siendo simultáneamente el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe. Tampoco podría haber sido posible sin el monopolio de la información pública, de los medios de comunicación, y sin el uso de los recursos de la cooperación, y particularmente de la cooperación venezolana, que digamos que fue el principal recurso utilizado tanto para crear una nueva clase empresarial ligada a la familia Ortega Murillo, como para mantener políticas de corte populista, asistencialista, en un país tan pobre como el nuestro. Por supuesto que el control de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fue un eje central, así como un distanciamiento al papel de los organismos regionales e internacionales de derechos humanos. Nicaragua se destacó durante estos últimos 13 años por la opacidad de la información, incluso por una práctica abierta, ¿no?, de mentir a los organismos de derechos humanos en el marco de la evaluación de convenios y acuerdos internacionales. Hubo durante todo este tiempo una represión selectiva, pero abril del 2018 pues abrió las puertas a una violencia desatada, a una represión generalizada. Primero hacia los grupos de jóvenes que protestaban pacíficamente por temas ambientales, pero también por reformas muy regresivas a la seguridad social, y luego al conjunto de la ciudadanía que se lanzó a las calles a protestar por la represión. En menos de 3 meses tuvimos ya 328 jóvenes, en su mayoría jóvenes y hombres, asesinados por fuerzas policiales y parapoliciales que, actuando en conjunto, se lanzaron contra pobladores que levantaban barricadas o que participaban en las marchas en donde se reclamaba el cese de la represión y la salida del régimen Ortega Murillo. 2018 también fue el año de las capturas, de los secuestros, de las torturas. Más de 5.000 personas, de acuerdo a datos de organismos nacionales de derechos humanos, pasaron por las cárceles del régimen Ortega Murillo. Muchos de ellos fueron torturados. Hay mujeres que fueron víctimas de violación, y todo esto está documentado por organismos nacionales que han llevado esta denuncia a los organismos internacionales. Ahora mismo, más de 100 nicaragüenses están presos por razones políticas, la mayoría son hombres, hay 4 mujeres, y se les están inventando juicios y se les están haciendo condenas absurdas porque el régimen tiene el control absoluto del poder judicial. Ha habido un verdadero éxodo de nicaragüenses que han tenido que huir del país por las amenazas, por el asedio. Solo en el país vecino de Costa Rica hay más de 100.000 nicaragüenses. No hay por parte del gobierno ningún esfuerzo de investigar los crímenes cometidos, que han sido tipificados en muchos casos como crímenes de lesa humanidad, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En los últimos 8 meses, en lo que va del presente año, más de 50 campesinos del norte del país han sido asesinados. Hay más de 100, pero al menos 55 han estado vinculados a acciones de protesta en contra del régimen, por lo que se presume asesinatos con digamos, por causas políticas.
Hay una suspensión absoluta de los derechos y libertades, hay un acoso muy grande a la prensa independiente. Ahora mismo hay varios periodistas que han sido acusados en los juzgados por injurias y calumnias, pero también hay un acoso permanente, además de los medios que fueron, digamos, incendiados y otros que fueron confiscados. Es decir, estamos en una condición realmente grave. ¿Cómo ha sido la acción internacional? Lenta, a veces errática, hemos tenido posturas que le han dado más bien oxígeno y oportunidades que el régimen no quiere aprovechar. La OEA ha tenido así como altos y bajos, tardó mucho para enterarse de la gravedad de la situación, luego ya reforzó un poco más sus posiciones. Estamos a la espera de lo que pueda ocurrir en la Asamblea General de octubre. La Unión Europea, digamos, ya sabemos que la diplomacia europea pues tiene sus ritmos y suelen ser muy lentos. Evidentemente Nicaragua no ha sido la prioridad. Hemos insistido mucho en esto, particularmente con la diplomacia española que ha tenido vínculos con Nicaragua, pero en cualquier caso, la mayoría de la sociedad nicaragüense, aunque está enfrentando el embate de una pandemia que ha sido manejada de manera errática por el régimen Ortega Murillo, diríamos que criminal incluso, pues sigue resistiendo y sigue apostando a unas próximas elecciones que están planificadas para noviembre del próximo año, pero que evidentemente requieren de unas reformas que creen las condiciones mínimas para que la gente salga a votar. En esta apuesta, pues claro que esperaríamos un apoyo sustancial por parte de esto que llamamos comunidad internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. Vamos, ahora se acaba de sumar Luz Escobar desde Cuba con ciertos problemas de conexión. Vamos a darle ahora mismo la palabra a ella. Luz, muchísimas gracias por sumarte con nosotros. Luz es periodista independiente y reportera y fundadora del diario digital 14 y medio, que dirige Joanny Sánchez. Actualmente Luz es una de las voces más respetadas de la prensa independiente cubana. Realizó sus estudios en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de La Habana. Desde el 2009 hasta el 2014 se desempeñó como asistente de dirección en obras como La Pintura y otros lugares, Por los Caminos del Mundo, y en el espacio teatral Aldaba en La Habana. Luz, estamos ansiosos de escucharte, así que sin más prólogo te paso la palabra. La idea es escucharte alrededor de 10 minutos, yo cuando pasen 8 simplemente mandaré una línea para avisar. Ya, ok, bueno, sí, me has presentado bien. Antes de trabajar como periodista, trabajé como asistente de dirección en un grupo de teatro, y bueno, ya llevo 5 años trabajando como periodista en el diario digital 14 y medio. Es un diario que dentro de Cuba intenta narrar la realidad, pero desde una posición apegada a lo que ocurre cada día en las calles, porque la versión oficial del gobierno que se escucha en los medios estatales, que son los que tienen una tirada nacional en el caso de la prensa escrita, y un acceso en los medios audiovisuales en el caso de la televisión o también en el caso de la radio, el monopolio es absoluto por parte del gobierno, y cuando en Cuba se dice gobierno, se dice partido. Recordemos que es un poder que solamente permite el Partido Comunista de Cuba. Ellos en la Constitución, incluso aprobada recientemente, lo estipulan a este partido como la fuerza superior de la sociedad, y ellos son los que rigen todo. Básicamente lo que se cuenta en la prensa, que tiene esta tirada que digo a nivel nacional, es pautado por el Partido Comunista. Como es natural, nosotros estamos en un plano total de ilegalidad, que lo precisamos como una alegalidad, en el sentido en que tampoco está estipulado porque somos un medio digital. Lo que está legislado hasta ahora en Cuba tiene que ver particularmente con la prensa escrita,
que es la Ley 88 o la Ley Mordaza. Sin embargo, recientemente el gobierno aprobó un decreto que ya sí nos implica directamente a todos los que hacemos prensa independiente, y desgraciadamente estamos en riesgo. Somos una comunidad que ha crecido, o sea, desde que Internet llegó a Cuba, la comunidad de periodistas independientes que reportan para medios digitales ha aumentado, se ha fortalecido y ha logrado imponer un discurso alternativo entre las personas, entre los cubanos que quieren estar informados. Recordemos que hace 5 años ese monopolio lo tenía el partido y era muy gris el panorama que se ofrecía de la realidad cubana. Estaba marcado simplemente por eso. El precio que tenemos que pagar por esto es sencillamente la represión. Muchas veces nuestras figuras en la prensa y en los medios es denigrada, nuestro trabajo es satanizado, siempre nos acusan de ser enemigos y estar al servicio de una potencia extranjera, de ser mercenarios del imperialismo, como llaman ellos al gobierno de Estados Unidos. Ellos no ven como algo legítimo el caso de algunos medios que se financian con dineros de ONG o dineros de organismos que internacionalmente patrocinan el periodismo en muchísimas latitudes, y en el caso de Cuba ya, como les comentaba, estamos en ese plano de sencillamente acusados de mercenarios. No solamente los periodistas, esto por supuesto atañe lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero también atañe a los activistas que defienden en Cuba agendas que van desde la comunidad LGBT hasta la agenda de la mujer, la agenda antirracista. O sea, todos estos activismos que están en el plano independiente son vistos de igual manera y satanizados por la dictadura. Sí, sin duda en Cuba hay una dictadura, es algo que me gusta siempre decir, porque bueno, hay muchos matices a la hora de llamar al gobierno que ya lleva 6 décadas en el poder. Todo lo que ha ocurrido en Cuba, para bien y para mal, es responsabilidad de un grupo de personas que están en el poder. No es como en otros países que ha habido una alternancia de poder, de partidos, de grupos, de élites. En Cuba son 60 años de un grupo de personas que, aunque ha cambiado el nombre recientemente, pasó Fidel, Raúl, ahora Díaz-Canel, el poder es el mismo. Se trata de un grupo de ancianos que está rigiendo los destinos de este país, ignorando y de espaldas totalmente a la voluntad de los cubanos que obviamente quieren vivir en el siglo XXI y no en los años 50. En el caso de los derechos humanos hay que destacar no solamente lo que tiene que ver con la libertad de prensa y expresión, que me atañe a mí en lo personal. También tiene que ver con la libertad de movimiento, que es algo que atañe a todos los ciudadanos cubanos. En los últimos tiempos el gobierno cubano ha utilizado una estrategia de represión para controlar lo que tiene que ver con el activismo y con lo que sea voz diferente, voz alternativa a lo que ellos quieren imponer, que es una estrategia que se llama regulación. ¿En qué consiste una regulación? Una regulación consiste en que una persona tiene una limitación de salida del país. De manera arbitraria, el gobierno te pone en esta lista de regulados, esa es la palabra que ellos utilizan, y eso te impide, a la hora de pasar por los controles del aeropuerto, viajar a cualquier lugar. Es una estrategia para impedir que la voz de los activistas y los periodistas cubanos llegue a los foros internacionales, y una estrategia también para impedir que, bueno, en el caso de los periodistas nos formemos. Recordemos que la universidad en Cuba tiene un filtro ideológico, y sobre todo en el caso de los periodistas, o sea, mucha de la superación que hoy puede alcanzar un periodista que trabaja en lo independiente depende de estos viajes, porque en las universidades cubanas estamos totalmente impedidos de entrar, y si en una universidad llegas con un discurso diferente, bueno, vas a ser expulsado. Está el caso de Carly, por ejemplo, una estudiante cubana que hoy vive en Costa Rica y reporta desde allá, que fue expulsada literalmente de la universidad por pertenecer a un grupo político dentro de la isla, expresar sus criterios con respecto a la situación crítica de los derechos humanos que se vive en Cuba. Cualquier activista que salga hoy a la calle
cualquier artista que se posicione desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos en Cuba es visto como mercenario. Derechos humanos en Cuba para el gobierno es sinónimo de algo malo, de mercenarismo. Incluso hay un video que siempre me gusta rescatar cuando se habla de esto, es que a un activista una vez le estaban haciendo un acto público de repudio contra él, y una de las personas que estaba defendiendo al gobierno gritó abajo los derechos humanos, porque en Cuba para ellos los derechos humanos es sinónimo de algo malo. Tú eres de los derechos humanos, es un sinónimo de que tú estás haciendo algo malo. Y es algo que han intentado inculcar en la población durante muchos años y que por suerte está cambiando en los últimos años gracias a la llegada de Internet a Cuba. Si tienen alguna pregunta. No, muchísimas gracias, Luz. Vamos a terminar de escuchar a todos los expositores, si te parece bien, y después sí abriremos a preguntas y comentarios. Con mucha alegría de que tu conexión a Internet haya funcionado todo el tiempo. Vamos a escuchar ahora a Vanessa Siliesar, que es de Honduras, es abogada, docente y activista feminista, es licenciada en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene una maestría en Género y Desarrollo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. En 2005 fundó la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia en La Ceiba y desde el 2009... Perdón, se me escapó la pantalla. Y desde el 2009 es representante de Honduras en la iniciativa Let's Girls Lead the Rise Up, una organización que promueve los derechos de las niñas y mujeres. En 2011, cuando era representante de Honduras de Go Joven, Vanessa fue premiada con el Central American Women's Leadership Fellowship. Además, es profesora de Derecho en la Universidad Centroamericana de Tecnología de La Ceiba, en Honduras. Vanessa, te escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme compartir un ratito un poco de lo que está pasando en Honduras. Gracias a CADAL por esta oportunidad nuevamente. Y pues debo de compartir que gracias a estas iniciativas que uno se da cuenta de que ese tema de la solidaridad democrática vale la pena ponerlo entre comillas cuando uno vive en países donde la información no está a la mano de la ciudadanía, y cuando viajas fuera te das cuenta de que lo que pasa en tu país no está tampoco en la palestra pública. Yo sí les hice unas diapositivas muy rápidas que espero que Vicky me ayude a compartir, y le he denominado Honduras sin democracia, puesto que hay que contextualizar todo lo que está pasando en este momento, y esto surge a partir de, bueno, Honduras siempre ha sido cuestionada por esa cercanía con el Grande del Norte, ¿no? Esta situación que nos ha hecho darle la espalda a nuestros hermanos centroamericanos para ponernos como que muy a la disposición de la política exterior norteamericana. Y esto nos está cobrando factura finalmente en el siglo XXI. Entonces, si ponemos la siguiente diapositiva y lo ponemos en completo, el objetivo pues mío es compartir rápidamente con ustedes qué pasa cuando no está bajo la lupa, ¿no? Cuando lo que pasa en tu país se medio comenta en los medios, pero como que no es importante, y hay que retrotraernos a la crisis del golpe de Estado del 2009, cuando de manera interna los poderes del Estado se ponen de acuerdo para derrocar al Ejecutivo en virtud de que estaba tomando pues un giro muy progresista el gobierno de Manuel Zelaya. Amanece de un día para otro en Costa Rica como que si nada ha pasado, y esto ha venido generando en el país una serie de protestas y sobre todo de desaprobación civil que se han venido experimentando alrededor de 11 años, en donde la represión hacia la ciudadanía ha estado a la orden del día. Junto con esto tenemos una sucesión constitucional que sabemos que no fue la correcta debido a que había un usurpador al cargo, unas elecciones sumamente cuestionadas que dan como ganador en el año 2009 al Partido Nacional, el cual desde la fecha no ha salido del poder,
y en 2017 el presidente actual logra reelegirse de una manera muy cuestionada en virtud de que la Constitución de la República del país, que fue promulgada en 1982, impide hasta el sol de hoy de manera tácita la reelección presidencial. Debido a la concentración del poder que se ha dado bajo el mandato del Partido Nacional y que ya no hay separación de estados, haciendo uso de una pseudo posibilidad de reelección, el gobierno de Juan Orlando Hernández se reelige bajo un velo de oscuridad que fue cuestionado en su momento por la OEA, por la misma Unión Europea, e incluso por todos los observadores internacionales, debido a que se compró en su momento un sistema electoral sumamente oneroso que lastimosamente se cayó en 3 ocasiones y permitió por un margen de 1.5% la reelección del presidente. Como ustedes saben, no hubo denuncia internacional sostenida. Honduras es parte del Grupo de Lima, que se llamó al silencio, y sigue de alguna manera avalando las decisiones de este gobierno que está altamente cuestionado por ser violador de derechos humanos. La protesta pública no se ha hecho esperar. Desde el año 2017 se ha acrecentado la situación de las protestas de calle de la población en general. Los gremios han estado denunciando la falta de acceso a los bienes y recursos y sobre todo el recorte deliberado del presupuesto que le pertenece, por ejemplo, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, que son 2 pilares fundamentales, recortes que se van a la dependencia de seguridad. Como ustedes saben, tenemos cárceles de seguridad en donde en estos momentos, lejos de estar los grandes capos de la droga o los máximos exponentes del crimen organizado en un país donde el trasiego de los narcóticos es muy famoso, quienes están en estos momentos son defensores de los bienes comunes y los territorios, personas muy cercanas a la defensa como Berta Cáceres, en un juicio que totalmente viciado. Hoy casualmente se presenta ante la Corte Interamericana el caso de Margarita Murillo, ¿verdad? Otra defensora territorial y ambientalista asesinada. Tenemos en este momento el caso Guapinol. Estamos hablando de 7 jóvenes que defendían una comunidad y sobre todo un núcleo de protección medioambiental, ríos, etcétera, los cuales están guardando prisión en una prisión de máxima seguridad en donde ya se ha asesinado a personajes vinculados con el narcotráfico y que han sido de alguna manera vinculados al gobierno actual en Nueva York, en las cortes internacionales, donde está imputado y está a punto de ser sentenciado el hermano del presidente actual. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo le denomino un pacto silente. ¿Por qué hay un pacto de silencio? Y esto lo pudimos vivir en Argentina, en la última reunión que tuvimos con CADAL y Solidaridad Democrática. Somos un socio comercial incómodo para el norte, pero necesario, debido a que hay una base militar que está en el corazón de Centroamérica y está en Honduras. Hay inversiones millonarias que giran en torno a la generación de energía térmica, extracción de hidrocarburos y de minerales, donde estos socios comerciales que debieron haber cuestionado todas estas violaciones a los derechos humanos, pues no dicen absolutamente nada. Hay un enorme fortalecimiento en el presupuesto de seguridad, fuerza pública y fuerzas armadas, y esto ha venido a debilitar el sistema de salud, como les he comentado, y lo que tenemos en estos momentos son repercusiones graves al momento de trabajar el tema del COVID. Hay que reconocer que este pacto de silencio también es conveniente porque Honduras es una ruta clave para el trasiego de drogas y hemos sido pues un tema internacional a la hora de señalar al hermano del señor presidente como una persona con muchos lazos con los carteles internacionales y por ende hay coludición de la fuerte oligarquía en el país a la hora de mantener a este gobierno en el país.
podemos darle a la siguiente diapositiva para centrarnos rápidamente en el tema de los retrocesos en materia de derechos humanos. Y quiero decirles que a partir del año 2015 se plantea un nuevo código penal, supuestamente más moderno, más actualizado. Lastimosamente no está divorciado de los elementos colonizadores que tienen casi todas las normas punitivas en nuestros países, con una alta influencia de matices españoles. El nuevo Código Penal entra en vigencia hace un par de meses y este Código Penal obviamente le da más herramientas al gobierno totalitario para criminalizar la protesta, ¿verdad? Como dije, no hay separación de poderes y por lo tanto se deja entrever que derechos esenciales como la libre expresión del pensamiento, la libre manifestación, pueden estar muy vinculadas al terrorismo y esto pone en precario todavía más la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos. La OEA le pidió a Honduras y en especial al gobierno actual y el legislativo que hiciera cambios sustanciales en la ley electoral, puesto que este es uno de los pocos países en América Latina que no tiene balotaje, no tiene segunda vuelta y por lo tanto el margen de gane a la hora de las elecciones es mínimo. Nosotros le llamamos a esos famosos votos rurales porque son los que supuestamente le dieron el gane al presidente actual. La concentración del poder impide que los defensores, nosotras como abogadas y abogados, podamos incluso ejercer acciones de defensoría. Seguimos en la actualidad con medidas y derechos suspendidos en plena pandemia. Y al igual que muchos países en Latinoamérica, en estos momentos el tema del derecho a acceso a la salud pública y a la atención primaria es totalmente nula en temas de salud debido a la alta malversación de fondos producto de la pandemia del COVID-19, donde en un país tan pobre como este, el segundo más pobre de Latinoamérica, ustedes van a ver que se pierden hasta 250,000 pruebas. Yo solo quiero dejarles este mensaje. Los hondureños decimos en este momento, ¿dónde está el dinero? Honduras lo exige. Estamos llegando a un punto de deterioro muy grave y necesitamos que esa solidaridad sea tangible. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy interesantes todas las intervenciones que escuchamos hasta aquí. Los invito a quienes tengan comentarios y preguntas, por favor, a ir poniéndolas en la parte de Zoom de preguntas y respuestas. Y vamos a escuchar ahora a Ivenik Batar, que tiene formación en comunicación social y en ciencia diplomática, es periodista y trabaja desde el 2008 con varias organizaciones comunitarias de base sobre temas como liderazgo, gestión de conflictos, elaboración y gestión de proyectos. Entre el 2010 y el 2015 ha trabajado con una organización internacional sobre la relocalización de las víctimas del terremoto del 12 de enero del 2010 que ha devastado Haití, y en un proyecto de rehabilitación de barrios que fueron destruidos por ese sismo. Entre 2016 y enero del 2020 ha trabajado con Haiti Adolescent Girls Network como responsable de proyecto. Ivenik, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te paso la palabra. Estás silenciada. Ahora sí. Ok. Gracias, Sabrina. Gracias a todos los expositores. Yo quiero agradecer a Cadal por darme la oportunidad de hablar un poco de Haití y también hacer un balance de la situación de los derechos humanos en este país. Como lo ha dicho, mi nombre es Ivenik Batar, soy periodista y soy responsable de una organización que se llama Jóvenes para la Participación Ciudadana. Y primero yo quiero hacer un poquito la historia de Haití. Haití se encuentra en el Caribe y comparte la isla española con la República Dominicana en el este. Es una antigua colonia francesa que se convirtió en la primera república negra independiente desde el 1 de enero de 1804.
Se recordará que las luchas que condujeron a la abolición de la esclavitud constituyen la primera lucha esclavista exitosa en el mundo moderno. La revolución haitiana, por tanto, permitió descubrir otra forma de considerar a la persona, abriendo a los pueblos no occidentales la posibilidad de otra historia. La revolución haitiana se basó en el antirracismo, anticolonialismo y antiesclavitud. La revolución haitiana demostró que era posible sobrevivir a esta práctica. Los haitianos reconstruyeron una cultura logrando de ahí su emancipación. Haití fue el primer país que exigió la libertad para todos. Jean-Jacques Dessalines, uno de los padres de la nación, incluso tuvo que decir: tan pronto como un negro pisa el suelo de Haití, se vuelve libre. En esta perspectiva de libertad para todos que hemos echado una mano a varios otros países de América Latina como Cuba, Venezuela. Entonces, de 1804 a 1957 hubo varios gobiernos, pero el país nunca se construyó realmente. De 1957 a 1986, Haití vivió la dictadura de Duvalier. La era de Duvalier fue un periodo oscuro marcado por el miedo. Se caracterizaba por una política represiva, la prohibición de los partidos de oposición, el reinado de la arbitrariedad y un autoritarismo que se apoya en parte del ejército y una milicia paramilitar que se llamaban les Totomakut. Desde 1990 hasta hoy, Haití es considerado como un estado democrático. Y quien dice democracia, pues pone el respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿qué está pasando actualmente en Haití ahora? Si consideramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, los derechos humanos son los derechos inalienables de todos los seres humanos, sin distinción alguna, en particular de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma o cualquier otra situación. ¿Qué sabemos ahora? ¿Qué está pasando con el tema de respecto a la integridad de la persona por ahora en Haití? Desde la abolición de las Fuerzas Armadas haitianas en los años 1994, marcando el regreso al orden constitucional del exiliado presidente Jean-Bertrand Aristide, nació la Policía Nacional de Haití. Esta institución sigue instrumentalizada al servicio del poder vigente y desde entonces no hemos dejado de registrar pifias policiales. Ha habido varios incidentes relacionados con abusos por parte de la Policía Nacional de Haití contra manifestaciones, contra el gobierno y contra la corrupción, mientras que los bandidos organizan manifestaciones armadas sin ser molestados por la policía. El más reciente fue hace 3 días durante una manifestación escolar para exigir maestros en las aulas del sureste del país. Un adolescente en uniforme fue apedreado por 4 agentes de la Policía Nacional. ¿Qué pasó con el respecto a las libertades civiles, la libertad de expresión? En 2019, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, NDDH, informó que al menos 8 periodistas resultaron heridos durante las protestas entre el 16 de septiembre y el 19 de octubre. La libertad, ¿cómo es la libertad para participar en el proceso político? Generalmente, el calendario electoral no se respeta en Haití. Prueba de ello son los numerosos retrasos sucesivos en la organización de las elecciones legislativas o presidenciales. El gobierno actual, lo de Jovenel Moïse, no es una excepción a la regla. Las elecciones que se debían organizar en 2019 para la renovación de legisladores hasta ahora
hasta ahora no se han celebrado y aún no se ha fijado una fecha para ellas. Desde principios de 2020, el presidente Jovenel Moïse está gobernado por decreto. Actualmente nadie sabe si el presidente se marchará en 2021 o sea en 2022. Si la oposición exige el fin de su mandato por 2021 para la instalación de un gobierno de transición y rechaza cualquier diálogo con este último, por su parte, el equipo presidencial persiste hasta que finaliza su mandato en 2022. ¿Cómo está la situación carcelaria? El sistema penitenciario haitiano sigue caracterizado por un hacinamiento significativo y muchos reclusos viven en condiciones inhumanas. En 2016, según Naciones Unidas, pocos presos tenían más de 1 metro cuadrado de espacio y la mayoría de ellos estaban encerrados 23 horas al día. Y en julio de 2018, las carceleras haitianas contaban con más de 12.000 reclusos. El 70% de ellos estaban en espera de juicio. Y también en Haití hablamos de corrupción y falta de transparencia en el gobierno. Por ejemplo, desde 2018, un grupo de jóvenes llamado Petro Challenger ha estado pidiendo el juicio de los despilfarradores de fondos de Petrocaribe. Hasta hoy, el Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo ha elaborado 3 informes sobre el manejo de estos fondos de ayuda de Venezuela a Haití. Estos informes han indexado a funcionarios estatales de alto rango, incluidos primeros ministros, así como exministros, exdirectores ejecutivos y funcionarios de empresas de construcción en la mala administración de miles de millones de dólares estadounidenses de estos fondos públicos. Hasta hoy no hay ni una arrestación en este caso, aunque las pruebas existen. ¿Cómo están los casos de las mujeres y de las niñas en Haití por ahora? La violencia contra la mujer sigue y es un problema generalizado. Las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de acoso sexual. Por los derechos de los niños, tenemos también niños que todavía están en el servicio doméstico. En Haití los llamamos Restavec. Las familias desfavorecidas envían a sus hijos, la mayoría niñas, a vivir con familias más ricas, con la esperanza de que sean educados y cuidados a cambio de las tareas del hogar. En 2018 se estimaba entre 2.025.000 a 300.000 niños que trabajan como Restavec, a menudo sin pagar, sin acceso a la educación y siendo víctima de abuso físico o sexual en Haití. Eso era mi presentación. Gracias por la presentación, por la intención, digo. Si hay pregunta, estoy dispuesta. Muchísimas gracias a vos, y sí, ya empiezan a llegar unas cuantas preguntas. Si a ustedes les parece bien, voy a ir agrupándolas y ustedes podrán ir respondiendo. La primera pregunta para María Teresa: ¿cuál ha sido el papel de la cooperación internacional existente en Nicaragua a partir de la crisis del 2018? Pregunta Yodali Beteta. Y te sumo también una pregunta que hace Ignacio Jutín sobre si hubo un momento particular, un hecho, o si más bien se trató de un proceso, tu decisión de abandonar la revolución sandinista. Si les parece bien, voy a sumar una pregunta para Rafael.
cómo ve Provea las elecciones convocadas por Maduro, que son consideradas fraudulentas por la oposición y los gobiernos que reconocen a Guaidó como presidente interino, comenta y pregunta Lucas Goiret. Y después también nos acompaña un espectador que pregunta en general si consideran que en los casos de los países sobre los que han presentado se encuentran presentes elementos totalitarios, cuáles creen que debe ser el rol de la comunidad internacional en este contexto y qué rol le cabe la sociedad civil, teniendo en cuenta las serias limitaciones a las que se enfrentan. Por último, antes de darle la palabra a ustedes, quiero también adelantar una reflexión de José Antonio Maldonado, que dice: en el caso de Cuba sabemos que por muchos años se ha extendido un paño de añoranza ideológica por toda Latinoamérica que ha servido para engañar a millones de latinoamericanos acerca de una falsedad que mucho tiempo se llamó el faro de libertad. Pero lo que más preocupa es la sociedad cómplice cubana, que sea por adoctrinamiento continuo o por que las generaciones actuales no conocen otros horizontes políticos e ideológicos debido al tiempo de permanencia en la dictadura. ¿Hay alguna esperanza o estrategia para que la sociedad civil cubana despierte y sea parte del cambio democrático en Cuba? Concluye consultando José Antonio Maldonado. Perdimos conexión con Luz, pero será muy interesante si ella puede volver y reflexionar alrededor de esto. Si les parece, respetamos el orden de exposición y ustedes me van diciendo. Rafael, no sé si podrás prender un ratito la cámara. Ahí va, así te vemos. Gracias. Sí, claro. Bueno, hola. Ok. Te escuchamos perfecto. Sobre la pregunta de eso, ¿cómo vemos las próximas elecciones que van a realizar? La ponencia era que cuando nosotros desde Provea decidimos calificar a Nicolás Maduro como un gobernante no democrático, fue porque en ese año, en el 2016, tocaban dos eventos electorales que fueron suspendidos sin ningún tipo de explicación legal, ¿no? Uno era la activación de un referéndum revocatorio contra el presidente, que es un derecho presente en la Constitución de 1999, y en segundo lugar, las elecciones a gobernadores que debieron haberse realizado en diciembre de ese año, ¿no? No había ninguna explicación legal, la conclusión a la cual todos llegamos dentro de la Asamblea de Provea fue que se había tomado la decisión de suspender los procesos electorales hasta que el gobierno consiguiera una fórmula para ganar haciendo minoría, ¿no? Había un dato cuantitativo que lo revelaba como la principal minoría social y electoral en ese momento, que fueron las elecciones de diciembre de 2015, en el cual el margen de votos por primera vez en la historia de las elecciones le daba la victoria a la oposición con 2 millones de votos por encima, ¿no? Y eso le explicaba la emergencia de una profunda crisis económica y en menor medida la ausencia de la figura carismática de Hugo Chávez. Entonces, esa fórmula ya ha sido conseguida y básicamente, para no explicar todos sus detalles técnicos, se basa en erosionar la confianza del elector en participar en un proceso en donde su voto sea respetado, ¿no? Es decir, lo que se intenta es que la gente no crea en la capacidad institucional de cambio del voto, pierda la confianza en su capacidad en el ejercicio de su poder como elector y finalmente no asista a las urnas mediante pues una serie de decisiones. Es una suma de estrategias, una suma de decisiones, pero lo que quiero decir es que ahora mismo, en este momento, la última decisión escandalosa que se ha tomado es que el gobierno interviene las presidencias de los partidos políticos y nombra una junta directiva desde el Tribunal Supremo de Justicia para continuar erosionando la confianza de la gente en la posibilidad de participar y que esa participación sea finalmente respetada. Y esto ocurre no solamente, y en esto quiero llamar la atención, no solamente a los partidos políticos opositores de la oposición tradicional, sino que ahora está ocurriendo con el Partido Patria para Todos, con el Partido Comunista de Venezuela, con el movimiento político Tupamaro, es decir, con partidos aliados que están
lanzando candidatos por fuera del PSV, ¿no? Yo creo que esto es una muestra que, porque por supuesto hay una suma de condiciones irregulares que nosotros vamos a continuar denunciando, que no garantizan una elección entonces ni libre ni transparente, ¿no? Nosotros no vamos a convocar a que la gente vote o no vote, eso va a ser una decisión de cada ciudadano en Venezuela. Lo que vamos a hacer, que fue lo mismo que hicimos en mayo de 2018, es denunciar las condiciones, las garantías en las cuales esa elección se va a realizar, ¿no? Sin embargo, para finalizar, quiero decir que hay una discusión muy agria ahora en Venezuela sobre votar o no votar, sobre participar o no participar, y nosotros creemos que cualquiera de las dos posiciones tienen un razonamiento político válido que ha existido en la propia historia de Venezuela. Es decir, hay personas, hay una lógica política que dice que hay que participar en una política de la menor confrontación posible, aprovechar los espacios del autoritarismo, y eso ya ocurrido, por ejemplo, durante la dictadura de Marcos, partidos estaban ilegalizados y nadie recuerda a Ollacopay como un colaborador de la dictadura. Asumieron una estrategia de una baja confrontación para intentar aprovechar los espacios que generaba el autoritarismo. Bueno, hay organizaciones políticas que hoy están asumiendo esa estrategia, y en mi punto de vista, no es una en la que yo comparto a nivel personal, pero creo que es legítima y que es válida, así como la estrategia de personas que dicen, o de organizaciones que dicen no hay condiciones y no vamos a participar. Pero lo que quiero ir es que para Provea y para mí personalmente, lo más importante es lo que va a ser el campo democrático después del 6 de diciembre, que es cuando están planificadas las elecciones. Es decir, cuál es la estrategia a mediano y largo plazo, en primer lugar, que no existe, ni de los que están convocando a votar o los que están convocando a no participar. Hasta ahora no existe cuál es la estrategia a mediano y largo plazo para recuperar la institucionalidad democrática. Y en segundo lugar, ninguno de estos dos sectores, y es la gran deuda que tenemos en el campo democrático en Venezuela, es la construcción de una narrativa, de un proyecto de una Venezuela inclusiva y de derechos que renueva la esperanza de los venezolanos en la posibilidad de un futuro mejor, ¿no? No tenemos una narrativa. Todavía se sigue intentando capitalizar el descontento, la indignación, la insatisfacción con las consecuencias del gobierno bolivariano, pero todavía no hay una promesa de futuro que de alguna manera sea similar a la promesa de futuro que hizo Hugo Chávez con el socialismo del siglo XXI, que como sabemos movilizó una serie de venezolanos. Bueno, hoy tenemos que construir esa narrativa, y reitero que para mí, a nivel personal, y que yo creo que para Provea y para el movimiento de derechos humanos, lo importante es cuál es la estrategia, porque ya no podemos seguir improvisando, teniendo errores como los que se han tenido en los últimos meses, que aquí los hemos discutido, y ya la sociedad civil está perfilando su propia voz al señalar estos errores de manera pública a todos los liderazgos políticos. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Rafael. María Teresa, te paso la palabra. Sí, gracias. Voy a empezar por mi desencanto de la revolución, porque tal vez esta es la más sencilla y rápida, ¿no? Y también fue en su momento la más dolorosa, porque hay por lo menos 3 factores que determinaron no solo personalmente mi salida, sino la salida de decenas de mujeres que luego fuimos a construir un potente movimiento feminista autónomo. Uno de ellos tenía que ver con la falsa retórica de derechos, de reivindicación de derechos de las mujeres. En realidad, a finales de la década de los 80, aceptaron publicar una proclama para la emancipación de las mujeres, que era pura retórica, que nunca cumplieron, que nunca tuvieron un compromiso auténtico para avanzar en esa dirección. De hecho, la dirección del Frente Sandinista se reveló como una vanguardia autoritaria y marcadamente sexista y machista, ¿no? Luego el tema de la violencia contra las mujeres, bueno, la violencia en general, la violación de derechos humanos, pero la violencia contra las mujeres en particular, denunciada por nosotras, nunca tuvo ningún eco, también porque muchos de los dirigentes del Frente Sandinista a todos los niveles, pues eran hombres agresivos, eran hombres que buscaban niñas, digamos, para tener sexo, como ahora están denunciando, por ejemplo, a Evo Morales en el caso de Bolivia, o porque eran acosadores sexuales, o porque eran golpeadores de mujeres.
Entonces, claro, su complicidad fue enorme. Y cuánta vez lo planteamos, cuánta vez nos dijeron esto no es un problema principal, el problema principal es la agresión norteamericana y defender la soberanía nacional, ¿no? En esa retórica ampulosa que en aquel momento pegaba pues por el, digamos, por el contexto geopolítico ¿verdad? Y la Guerra Fría que estaba, en el cual se insertaba, digamos, la revolución sandinista. Y luego tal vez la gota que derramó el vaso es la corrupción. La corrupción que ya venía, digamos, de manera galopante, pero que se expresó en toda su crudeza y todo su cinismo cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones. Bueno, hay esto que conocimos como la piñata en Nicaragua, que ha sido suficientemente documentada. Una piñata que todavía seguimos pagando y los nicaragüenses. Luego Yodali preguntaba el tema de cuál ha sido el papel de la cooperación en Nicaragua, ¿no? Digamos que yo creo que ha habido quienes tienen presencia en Nicaragua, pues claro que tienen mucho temor de la furia del régimen Ortega Murillo, que no tiene límites, no tuvo límites antes del estallido de abril y no tiene límite ahora. Entonces hay mucha prudencia del cuerpo diplomático, hay muy pocas organizaciones de la cooperación internacional y por supuesto que están sometidas a muchas presiones, de ahí que realmente las declaraciones, digamos, más sólidas o más firmes vienen desde afuera, ¿no? El gobierno sigue teniendo algún tipo de apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Muy recientemente recibió un préstamo del banco del BID, pero sobre todo porque eso tiene que ver con la pandemia, que el régimen ha querido encubrirla a toda costa, pero que ha tenido un impacto terrible, particularmente en los sectores más pobres de la población. Nos ha escondido información, no ha querido hacer los test, es el país de Centroamérica que ha hecho el menor número de test. Y bueno, somos el país que tiene la más alta tasa de mortalidad producto del COVID. Entonces, estas líneas de cooperación oficial, bilateral, pues a pesar de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, pues ha decidido apoyar al régimen de Daniel Ortega con algunos condicionantes, habidas cuenta de la galopante corrupción que caracteriza a este régimen. Muchísimas gracias, María Teresa. Le doy ahora la palabra a Vanessa. Sí, ¿tenés ganas de contestar las preguntas que han habido? Pues yo las he leído y no hay ninguna que sea particularmente dirigida hacia mi persona, pero sí hay una que me parece particular, y es el tema de cómo defender estos derechos humanos, ¿no? Debido a esa alineación. A mí lo que me parece interesante es que este momento de confinamiento obligatorio que estamos viviendo todos los países a nivel mundial es un momento que debemos de estar observantes y muy cautos, en virtud de que la mayoría de los países, y en especial en América Latina, tenemos suspendidas garantías constitucionales, derechos individuales que son los más importantes. Y esto puede darle poder a estos gobiernos autoritarios para seguir, ¿no? Controlando nuestra vida civil. Nos preocupa porque este solo es el inicio de algo que se ve en avanzada, y es que esos derechos humanos, todo ese beneficio y esa gloria que vivimos durante los 90, ¿no? Es posible que esté en peligro. Como hondureña, a mí me llamaba mucho la atención escuchar a Sabato allá en Argentina y decir, pero es que nadie habla de Honduras. ¿Por qué? No es casual que nadie hable de este país, viendo lo que pasa, ¿no? O sea, en el golpe de Estado yo estaba en España y veía con horror lo que pasaba en el 2009, presencié con horror lo que pasaba
en 2017, mientras en mi país los medios de comunicación guardaban silencio. No es casual tampoco que los países afines no quieran hablar sobre las violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Ese cerco se va cerrando. Y si guardamos silencio, va a acercarse ese autoritarismo y ese control de nuestras vidas, y es inevitable. Esto del tema de la solidaridad, que sea pareja, ¿no? O sea, realmente, independientemente del color de la bandera, la ciudadanía común gira en torno a un tema de libertad, y no podemos permitir que esto esté en peligro. Muchísimas gracias, Vanessa. Y Benica, antes de darte la palabra, te quiero sumar dos preguntas específicas sobre Haití. Miriam Kornblit pregunta cómo podría contribuir la comunidad internacional y en particular la comunidad latinoamericana para que se conozca mejor la situación de los derechos humanos en Haití. Y Magdalena López consulta sobre si la figura del Rastavec en Haití puede ser considerada una forma de esclavitud moderna, si ha recibido esa categorización o alguna otra en las instancias internacionales de derechos humanos. Gracias, Sabrina, por la primera pregunta. Yo creo que los latinoamericanos pueden ayudar a Haití mientras fortaleciendo la solidaridad, apoyando a la sociedad civil, porque nosotros creemos que el cambio que necesita Haití para desarrollarse no va a venir de fuera, sino que nosotros mismos, haitianos, deben luchar para que cambie la cosa. Entonces, yo creo que es la solidaridad y el apoyo de la sociedad civil que pueda cambiar las cosas en Haití. Y por los casos de los estados, claro, es una forma de esclavitud moderna. Pero lo que pasó en Haití es que las situaciones económicas es muy difíciles. Los padres, cuando dejan a sus niños en una casa, no es porque a ellos no quieren el niño, es porque no pueden ocuparse de este niño. Entonces, lo mandaron a casa de una persona, a veces que no conozcan, para que le cuida, y mientras este niño está cuidando la casa de esta persona. Pero en la mayoría de los casos, lo que resulta que la niña, o sea, el niño está en la casa, no va a la escuela, pero está cuidando la casa de la persona, y al cambio la persona debería mandarle a la escuela y el niño se queda en la casa sin hacer nada. Y a veces este niño está violada por los hijos de esta persona, o sea, por el marido. Lo puede pasar cualquier cosa en esta casa. Y también si las organizaciones internacionales saben de esta cosa, sí saben. Y hay también algunas organizaciones que son responsables para arreglar, para combatir estos casos. Pero como la situación es un poco complicada y también los esfuerzos que están haciendo son pocos, pero estamos tratando de hacer que las cosas cambien. Muchísimas gracias, Ivenik. No sé si alguno de ustedes tiene ganas de agregar algo más. Ahí veo a María Teresa levantando la mano. Por favor, María Teresa. Sí, es que alguien preguntaba allí y no comentamos, me parece, sobre el tema de si en esta experiencia analizada hay algunos rasgos de totalitarismo. Yo creo que sí. Voy a hablar por lo menos de dos cosas que a mí me parecen graves. Una tiene que ver con la imposición del pensamiento único y el rechazo absoluto a la pluralidad y al reconocimiento de la diversidad. Y esto tiene implicaciones muy grandes, pues letales para la democracia, evidentemente. Con el retorno de Ortega al poder, esto ha sido una estrategia permanente.
Y para eso el monopolio de los medios de comunicación, y para eso la censura y el ahogamiento, digamos, del periodismo independiente, pero también para eso la exclusión de cualquier actor, de cualquier organización o movimiento que no esté alineado a el discurso oficial. Y el otro tema tiene que ver con la personalización del poder, lo que ha supuesto el debilitamiento de las instituciones del Estado. El Estado nicaragüense está personalizado, está concentrado en la figura de la pareja Ortega-Murillo. Y esto evidentemente ha supuesto un achicamiento del espacio público. El espacio público está copado, dominado de manera absoluta por las fuerzas del Frente Sandinista. Y esto está acompañado de otra cosa, como a partir de la crisis su capacidad de convocatoria se ha desplomado, entonces copan ese espacio público, los lugares públicos, con las Fuerzas Armadas, con los policías asediando el menor gesto de protesta o de disidencia, y hacen uso de parapolicía o paramilitares, que juegan un papel de aterrorizar a los ciudadanos y a las ciudadanas que se atreven a protestar. Y por supuesto que hay un permanente recordatorio en el discurso oficial de que el régimen Ortega Murillo cuenta con el respaldo total de la comandancia de la Policía Nacional y de la comandancia del Ejército, lo que supone pues, una clara advertencia para el conjunto de la ciudadanía. Muchísimas gracias, María Teresa. Tenemos una última pregunta que la voy a hacer a todos los expositores, a quien tenga ganas de responderla. Si queremos rescatar el sentido universal de los derechos humanos, estos tienen que estar al margen de cualquier ideología política. Si los estados se declaren de derecha, de izquierda, de centro, quieren preservar su legitimidad, es decir, si llegaron por la vía de elecciones transparentes, no es el caso en Nicaragua, pero en general, pues claro, su responsabilidad es tutelar los derechos humanos. Si no, estos pierden su condición de universales y de inalienables. Quiero decir que una preocupación nuestra es que los gobiernos más autoritarios en América Latina y el Caribe son los que más están intentando debilitar a los organismos regionales e internacionales de integración. Desde China, pasando por el gobierno de Trump y llegando a los discursos de Bolsonaro o de este pequeño dictadorzuelo de Nicaragua, hay una ofensiva en contra de la OEA, en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de la ONU, en contra de la OMS, y eso es así porque reclaman una falsa soberanía que en realidad se debería de traducir como una carta blanca para continuar violando derechos humanos en sus respectivos países. Muchísimas gracias, María Teresa. Tenemos una última pregunta también para ti, para Rafael, que la hace Gabriel Salvia, director de CADAL.
Gabriel pregunta a ambos, ¿qué mensaje le enviarían a los gobiernos de América Latina y el Caribe sobre la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, teniendo en cuenta que este país ha votado en contra las resoluciones de condena a sus respectivos países, a Nicaragua y a Venezuela? Si querés empezar vos, María Teresa, después lo escuchamos a Rafael. Bueno, es inadmisible, pero tenemos que reconocer que un problema que tienen los organismos internacionales de derechos humanos es que están integrados por delegaciones oficiales. Allí no hay contrapartes de organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, y eso es una falencia, digamos, estructural. Mientras hayan en estos organismos de representaciones de gobierno autoritario o abiertamente antidemocráticos o dictatoriales, como es el caso de Nicaragua, bueno, no se va a poder robustecer el papel de estos organismos como para tutelar, pues, en el tutelaje de los derechos humanos universales. Entonces es como un círculo vicioso, como representaciones de gobierno autoritario y antidemocráticos pueden defender derechos humanos en estos foros. En realidad es un tema que tendríamos que discutirlo más a fondo. Desde la propia sociedad civil y desde los organismos que defienden derechos humanos, pero también en el propio seno de las Naciones Unidas. Lo que sí no se puede permitir es que avalen la integración de gobierno abiertamente autoritario en los organismos de monitoreo y de rendición de cuentas en estos foros. Muchísimas gracias. Rafael, te escuchamos y cerramos contigo. Gracias. Yo creo que esto nos habla de los desafíos de los sistemas universales y regionales de protección para poder mejorar estos mecanismos en el caso de prevenir el desarrollo de situaciones lesivas a los derechos humanos, ¿no? La verdad es que es inconcebible que dos países, Venezuela y Cuba, que han protagonizado el capítulo 4 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años y que tienen un expediente difícil en materia de cumplimiento de derechos humanos, tengan la posibilidad de integrar un organismo internacional para precisamente velar por el cumplimiento de la dignidad humana en el resto del mundo. Así que yo creo que esto nos habla de los desafíos. Yo creo que la situación de Nicaragua, la situación de Venezuela y otras situaciones están hablando de la necesidad de crear nuevos mecanismos, pero yo coincido sin dejar de colocar en el centro la protección de las víctimas. Tiene que ser la sociedad civil la que tenemos que impulsar estos cambios, esta adopción de nuevos mecanismos, nuevas estrategias y nuevas formas para poder prevenir que estas situaciones que todos hemos alertado en nuestros países, pero que continúan sucediendo, pues tengamos maneras más eficaces por parte de la comunidad internacional en abordar. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos los expositores por sus diferentes aportes, sus diferentes reflexiones, por ayudarnos a conocer mejor los distintos casos nacionales y para también pensar en conjunto cómo la comunidad internacional latinoamericana puede fortalecerse y sobre todo trabajar unida en defensa de la violación de los derechos humanos que sufrimos a cotidiano. Les agradezco de nuevo a los expositores y le agradezco también a todos a quienes han participado atentamente siguiendo este seminario, y también los invito, como decía Gabriel Salvia al comienzo, esta es la segunda sesión dentro del ciclo que CADAL está llevando adelante de las conferencias en recuerdo de las víctimas del totalitarismo. Nuestra última reunión será el lunes 31 de agosto a las 11 de la mañana, hora argentina, y ahí hablaremos sobre 30 años a hoy de la reunificación alemana, extremismo y totalitarismo, ¿qué podemos aprender del pasado de la RDA? Les agradezco muchísimo, los esperamos a quienes nos quieran acompañar el próximo lunes y estamos en contacto. Un aplauso a ustedes, gracias por estar acá.